Listo. ¿Todos ven ahí? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, niños, la clase pasada habíamos quedado en esta parte, pero no la habíamos alcanzado a explicar. Porque, pues bueno, se nos cortó la clase como tal. Pero entonces acá, ¿qué estamos viendo? Hay otra estructura como tal del sistema nervioso que se van a llamar los ganglios. Entonces, los ganglios vendrían siendo, miren, estos pequeños como abultamientos que se presentan acá, que son como agrupaciones de cuerpos de neuronas, ¿sí? Ahí va a haber una alta concentración de los cuerpos de las neuronas. Se va a encontrar, recordemos que cuando estemos hablando de SNC, son siglas de sistema nervioso central, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, y cuando es SNP, sistema nervioso periférico, ¿listo? Entonces, se van a encontrar en la parte exterior, ¿listo? Entonces, puntos de relevo entre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, es decir, en donde se van a intercambiar como tal la información, el estímulo como tal. Se va a encontrar rodeado de tejido conectivo. El tejido conectivo es un tipo, pues, de tejido, valga la redundancia, que se va a encargar de conectar entre las estructuras, ¿listo? Se va a encontrar entre los intersticios de órganos, de sistemas que van a permitir la unión. Y pues los axones o prolongaciones neuronales van a formar parte de los nervios. Recordemos que esos nervios que se van a encontrar como tal en la espina dorsal, ¿sí? Van a ser de tipo sensor y motor. ¿Listo? Recordemos que pues esos nervios que van a ser sensoriales son los que se van a conectar directamente con lo que son los receptores como tal. Los receptores que ya vimos al principio que eran los quimio, los foto, los motores y demás receptores. Y ellos son los que se van a encargar de llevar esa información al sistema nervioso central y cuando ya ha sido procesada, va a enviar como tal la respuesta a través de los nervios motores, que esos nervios motores son los que van a ejecutar como tal la respuesta. ¿Listo? Entonces, esa era la parte que nos hacía falta en cuanto a los ganglios. Entonces, acá, en esta parte vamos a encontrar rápidamente, perdón, vamos a encontrar rápidamente como tal ejemplo de un movimiento voluntario y de un movimiento involuntario. Recordemos como tal, pues, cuáles son las diferencias, básicamente los involuntarios. Por favor, desactivan micrófonos. Listo. Entonces, los del sistema involuntario son aquellos que nosotros no vamos a controlar de una manera consciente. Entonces, entre todos esos vamos a encontrar los latidos del corazón, la acción de respirar, el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, el parpadeo de los ojos y todos pues estos movimientos se hacen sin uno pensarlo. Es decir, nosotros no tenemos que estar mandando continuamente la orden a nuestro cerebro para que pueda ejecutar estas acciones, sino que se hacen de una manera inconsciente. Y cuando ya estamos hablando de un sistema, de un movimiento voluntario, es cuando nosotros de manera consciente vamos a decir cuál es la acción que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, haciendo ya estas diferencias, vamos a encontrar acá una cosa que es otra manera de clasificar como tal el sistema nervioso. Ya hemos venido trabajando lo que es el sistema nervioso central, en donde hablamos cuáles eran las partes del encéfalo, que está dividido en esta, cerebro, cerebelo, tronco y tronco encefálico, ¿cierto? Todas estas ya las vimos y ya vimos cuáles eran sus funciones y principales características.
ya vimos como tal lo que era la médula espinal. Nos pasamos acá, sistema nervioso periférico, y ya vimos como tal la parte que vamos a denominar como somática. Entonces, acá prácticamente vamos a ver que esta parte se va a dar por nervios que van a ser espinales y raquídeos. Entonces, eso fueron todos estos nervios que nosotros explicamos la clase pasada, que eran los que se salían nervios craneoencefálicos, que eran 12 pares, y los nervios espinales que eran 31 pares y pues que ellos se dividían dependiendo la ubicación en donde se encontraban. Acá encontramos como tal las letras y los números que son los nombres que van a recibir como tal estas vértebras, y en el interior de ellas vamos a ver cómo van a salir por entre ellos los nervios, ¿sí? Y acá vamos a ver de manera general cómo se está uniendo como tal la raíz del nervio sensitivo y la raíz del nervio motor. ¿Listo? Esta parte son estas de acá, pero vistas desde arriba, ¿sí? Entonces, acá lo estamos viendo de frente, esta es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Vemos cómo salen entre ellos los nervios. ¿Listo? Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que hay una parte del sistema nervioso periférico que se va a llamar sistema nervioso autónomo, ¿sí? Este a su vez se va a dividir en dos tipos de sistemas, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver generalidades. Vamos a ver como tal que el sistema nervioso autónomo también se puede llamar como sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso visceral, ¿cierto? Acá vamos a ver que es el encargado principalmente de las acciones involuntarias. Como ya lo mencionamos acá, pues rápidamente, son aquellas funciones que ocurren sin nosotros estar conscientes de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿alguno de ustedes de pronto ha escuchado esta palabra, homeostasis? Que de pronto me quiera... Es el equilibrio, profe. Equilibrio, ¿cierto? Viene siendo como tal el equilibrio interno del organismo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros regular como tal las condiciones internas y las condiciones internas teniendo en cuenta las condiciones externas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo así rápidamente, iPhone Nikki, ¿de quién es? ¿De pronto ustedes saben? ¿Ven la pantalla, lo que yo estoy viendo de la sala de espera? ¿No? En la sala de espera tengo a alguien que se conecta con iPhone Nikki. No, la verdad, si no sé quién es, no lo voy a admitir. Entonces, acá en esta parte vamos a ver que un ejemplo rápidamente de homeostasis para nosotros darnos como una idea es, por ejemplo, en un día caluroso, nuestro cuerpo secreta sudor, ¿sí? La función del sudor, ¿cuál es? Refrescarnos, bajar nuestra temperatura como tal. Entonces, ahí hay un efecto de homeostasis que nos permite regular la temperatura, teniendo en cuenta pues la Profe, una pregunta. señora. ¿Por qué si el homeostasis, o sea, regula la temperatura, por qué tiene que ser de equilibrio? A ver, cuando nosotros estamos hablando de regulación, nos está diciendo que tenemos que tener como tal en el interior de nuestro cuerpo un equilibrio, ¿sí? Entonces, de la misma manera que ocurre como nosotros estamos secretando sudor,
para bajar la temperatura cuando estamos nosotros muy calientes, muy acalorados, es que secretamos sudor, ¿cierto? Entonces, eso se enfría en nuestro cuerpo, nuestro sudor. De la misma manera pasaría si estuviéramos en un ambiente con unas condiciones extremas frías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos con frío? ¿Qué hacemos nosotros? Empieza a temblar. Empezamos a temblar. ¿Alguien sabe cuál es, cuál es el efecto como tal del temblor? Como tal, ¿sabe cuál es esa función? Generar calor ¿Por qué? Porque uno está en movimiento. Pero, ¿qué es lo que está como tal en movimiento? El cuerpo. Señor, Los músculos, profe. los músculos que se están contrayendo, ¿cierto? Entonces la intención, cuando hay mucho movimiento, estamos tratando de generar calor. ¿Listo? Entonces, cuando estamos diciendo que regulamos, es que estamos manteniendo unas condiciones adecuadas en nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que significa la homeostasis. Como esos, hay muchísimos más ejemplos que vamos a estudiar más al detalle en el siguiente periodo, ¿sí? Pero, así como bien lo dijo Juan, es como tal la regulación de nuestro medio interno, es decir, mantener nuestras condiciones óptimas para poder relacionarnos con nuestro medio y funcionar en nuestro interior de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, como tal, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con eso, porque, por ejemplo, nosotros no somos conscientes de la secreción del sudor, ¿no? No vamos a decir, ay, hoy voy a sudar. No. Entonces, eso se da de una manera autónoma. Ahora, esto ya lo hemos venido hablando. Quisiera saber qué entienden por sistema eferente. Ya lo he mencionado varias veces en las anteriores explicaciones. Alguien que me diga qué es eso del sistema eferente. El que lleva la información, profe. Sí, tiene que llevar información, pero ¿cuál es la dirección de esa información como tal? ¿Del cuerpo al cerebro? ¿Del cuerpo al Del cerebro? cerebro al cuerpo. ¿Del cerebro al cuerpo? ¿Al fin cuál? Del cerebro al cuerpo, profe. Entonces, Cerebro al cuerpo. del cerebro hacia el cuerpo, ¿cierto? Pero entonces como tal estamos hablando del sistema nervioso central, porque el cerebro se encuentra formando parte del encéfalo, ¿cierto? Y el encéfalo es parte del sistema nervioso central, ¿cierto? Y cuando decimos al cuerpo, estamos hablando que primero se dirige a unas estructuras que son efectores, los órganos efectores, ¿sí? Son los que van a ejecutar como tal una función en respuesta al estímulo que están recibiendo. De esa manera, pues nosotros estamos permitiendo que el cuerpo reaccione en concordancia a su estímulo. ¿Listo? Entonces, como bien lo dijeron, sistema eferente. Entonces, el sistema autónomo como tal va a transportar el estímulo desde el sistema nervioso central hacia los efectores. ¿Listo? Ahora, acá hay otro término. ¿Qué es la minocutia? Minocutia. ¿De pronto lo han escuchado? No, ni idea. Listo. Entonces, así es como se va a denominar el sistema autónomo cuando hay un tipo de afección en él, ¿sí? Cuando se ve afectadas las funciones del sistema nervioso autónomo, se va a decir que nosotros tenemos minocutia, ¿sí? Entonces, es como tal el sistema, la reunión, el conjunto de afecciones, de inconvenientes, de molestias, de enfermedades, cuando se van a dar a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? En cuanto a eso,
ya vimos como tal las generalidades del sistema nervioso autónomo, que es esta parte de acá. ¿Listo? Ahora, vamos a ver como tal que se divide en dos, en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces, sistema nervioso autónomo, primero sistema nervioso simpático. Ahora, como tal, se va a encargar de la contracción de músculos lisos. No sé si recuerdan que el sistema pues está dividido como tal en órganos. Los órganos pues están divididos pues en diferentes tipos de tejidos como tal. Entonces, acá nos están mostrando unos ejemplos de músculos lisos. ¿Alguien sabe cuáles son las características de los músculos lisos? Ya tenemos más o menos idea de dónde se encuentran ubicados. Un ejemplo de esos es el estómago, el intestino y el útero. Pero entonces, como tal, ¿cuáles son las características de este tipo de músculos? Profe, que pueden ser sensibles. Bueno, sí, son sensibles porque pues también tenemos que tener un tipo de cuidados y pues también tienen una función específica, pero pues tienen algo como más en especial. ¿Qué se podría decir de ellos? ¿Mm? No, ni idea. Cuando nosotros estamos hablando de músculos lisos, estamos hablando de músculos que se van a encargar de conformar los órganos, ¿sí? Como tal, y que no van a presentar estrías como tal. O sea, la diferencia entre esos músculos que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, a movernos, los de las piernas, los de los brazos, sí vemos que van a estar como divididos en hileras, como un tipo de fibras musculares, como tal, como que están estriadas. Acá en este tipo de músculos no van a haber ese tipo de estrías. Entonces, cuando no hay ese tipo de estrías como tal, lo vamos a denominar como músculos lisos. Entonces, en los músculos lisos se van a encontrar como tal en el interior de la mayoría de órganos. ¿Listo? Pues como para que los tengamos presentes. Ahora, este sistema nervioso simpático también se va a encargar como tal de la secreción de glándulas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, una de las funciones que hemos visto nosotros, de dos que les he explicado pues en varias ocasiones, hemos hablado de dos tipos de glándulas. ¿Cuáles serían? Glándulas salivales. Las glándulas salivares y otras, ¿cuáles serían? Sudorípara. Las sudoríparas, ¿cierto? Entonces, principalmente, estos dos, este sistema nervioso simpático va a regularlo como tal a ellas dos, ¿cierto? Y pues también a otro tipo de glándulas que vamos a ver también cuando estemos tratando el sistema endocrino como tal. Ahora, acá vamos a ver que en este sistema nervioso como tal va a haber dos tipos de neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina. ¿Recuerdan o han escuchado qué son los neurotransmisores? Se los dije hace varias clasecitas, pero pues no sé si lo tienen así muy presente. Solo vamos a ver más al detalle cuando estemos viendo sinapsis, pero pues de pronto lo conocen. Bueno, en ese caso son sustancias químicas que se van a dar en el interior de las Profe, neuronas. Señora, no es como la transmisión de una neurona hacia otra.
Sí, tiene que ver con eso, pero entonces cuando estamos hablando de neurotransmisor es una sustancia química como tal que se va a encargar de transportar como tal el impulso entre las neuronas. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que hacemos referencia con neurotransmisores. Y acá, entonces vemos que la adrenalina y noradrenalina son esas sustancias que se van a encargar como tal de transportar esos impulsos, ¿sí? Esa información entre neuronas. Entonces, funciones así rápidamente que ustedes sepan de la adrenalina y noradrenalina. Yo sé que ustedes, aunque no lo han leído al detalle, de pronto lo asocian a lo que han venido viendo. Entonces, ¿cuál sería de esas funciones en cuanto a la adrenalina y noradrenalina? La adrenalina cuando uno tiene miedo. Exacto, básicamente cuando hay unas situaciones de tensión entre, entre las personas, entre los organismos, ¿cierto? Se va a liberar como tal. Entonces, este neurotransmisor, básicamente, esta hormona se va a transmitir, se va a liberar de las glándulas suprarrenales. ¿Saben en dónde se encuentran esas glándulas suprarrenales? Entonces, rápidamente les voy a mostrar una imagen para que sepan dónde es que se da. Profe, se dan encima del riñón. Sí, señor. Es como esa parte amarillita, pero para los que no saben, les voy a mostrar. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí o no? No, profe. Señora, No, señora. ya no. Permítanme un segundo, se las pongo rápidamente. Estas son las glándulas suprarrenales, ¿listo? Esta parte de arribita del riñón, como lo dice Juan, ahí es donde se va a producir como tal la adrenalina. Entonces, en ese sentido, esta sustancia básicamente se va a dar cuando hay situaciones de peligro. Entonces, una de esas acciones es como generar respuestas rápidas, hacer que de pronto la gente o los organismos, dependiendo de cuál estemos hablando, corra, genere como unas respuestas en pro de su supervivencia. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso simpático, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí, en cuanto a las funciones del sistema nervioso simpático, vamos a ver otras más específicos, que dice, va a aumentar como tal la frecuencia cardíaca. Cuando estamos hablando de la frecuencia cardíaca, estamos diciendo también que influye como tal en los vasos sanguíneos. ¿De qué manera? Cuando hay una vasodilatación, estamos diciendo que los vasos sanguíneos se van a expander, ¿cierto? Va a permitir como tal mayor flujo sanguíneo cuando se esté, pues digamos, cuando el corazón esté palpitando, ¿cierto? Entonces va a permitir más flujo sanguíneo. ¿Saben ustedes qué son los bronquios? ¿En dónde se encuentran los bronquios? Los pulmones. En los pulmones, Sí, al lado de señor, los pero pulmones. entonces, básicamente nos está diciendo dilatación de los bronquios porque está permitiendo que haya más paso de oxígeno, del aire, ¿sí? Entonces, esa es la principal función de dilatar. ¿Algunos de ustedes saben qué es la midriasis? Yo sé que lo saben, pero de pronto no Profe, lo cuando la asocian con el pupila se nombre. expande. ¿Señor? Cuando la pupila se expande. Exacto. Acá ya vemos acá la imagen. Esto es midriasis. Cuando la pupila se expande, Se dilata, profe, cuando la pupila se bueno, dilata. se expande o se dilata, ¿sí?
para poder recibir como tal la mayor cantidad de luz que le sea posible. Esto básicamente, pues, nosotros lo vamos a ver cuando hay lugares que son muy oscuros, ¿sí? Tiende a dilatarse. Entonces, para poder tratar de recepcionar la mayor cantidad de luz que le sea posible, pues para poder observar los elementos que hay en el medio. ¿Listo? Entonces, otra de las funciones que vamos a encontrar como tal es en el aparato digestivo. La va a hacer que sus funciones sean lentas, ¿sí? Dependiendo pues los alimentos que se estén consumiendo, dependiendo del organismo, porque pues no todos los organismos tenemos una misma velocidad en cuanto a la asimilación de los alimentos. Y entonces vamos a ver que también influye en la ampliación del esfínter anal, es decir, pues cuando ya vamos a realizar las deposiciones. Entonces eso es lo que nos va a permitir expander como tal el orificio anal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y acá vamos a ver que se encarga también de las glándulas sudoríparas, como bueno, ya lo venimos explicando. Ahora, acá vamos a ver una diferencia. Ya vimos cuáles son las funciones como tal del sistema nervioso simpático. Miremoslo acá, simpático. Ahora, sistema nervioso parasimpático. Va a ser lo contrario. Dice, disminuye la frecuencia cardíaca. Acá en el otro teníamos, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Acá, miosis. Así es como se le conoce cuando hay una contracción de la pupila, ¿sí? Cuando se vuelve muy pequeña. Y eso es más que todo cuando estamos en un lugar muy luminoso y pues nada más debemos dejar pasar la luz que no sea necesario. Entonces, en ese caso nosotros a veces como que tendemos a entrecerrar un poco los ojos, ¿sí? Cuando ya la luz, cuando ya el estímulo luminoso es mayor al que nosotros necesitamos para poder como tal visualizar las imágenes. ¿Algunos de ustedes saben qué es la peristalsis? El movimiento intestinal. Movimiento, exactamente. Uy, pero Juan está pero volando hoy. Entonces, acá, en cuanto a la peristalsis como tal, viene siendo esos movimientos en el estómago y en el intestino que nos van a permitir como tal mover los alimentos y las sustancias para poderlas digerir, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que estimula. Caso contrario, acá las funciones del otro sistema que decimos que lo vuelve lento, ¿cierto? Es decir, que lo inhibe un poco. Acá vamos a ver relajación del esfínter anal, contrario a este, pues que nos permite como tal expandirlo. Y acá, broncoconstricción. A ver, ¿qué sería eso? Son como las vías aéreas que llevan el aire hasta los pulmones, ¿no? Sí, claro, pero cuando estamos diciendo broncoconstricción, sería el caso contrario de lo que vemos acá de la dilatación, ¿cierto? Si acá se están dilatando, se están agrandando como tal esas vías, cuando estamos diciendo broncoconstricción, es que se están reduciendo su capacidad, ¿sí? Se está contrayendo. Y acá, como tal, el neurotransmisor, caso contrario de la adrenalina y noradrenalina, vamos a encontrar acetilcolina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa función de la acetilcolina como tal? Que pues según lo que yo sé, Neurotransmisor. Señora, no te escuché, Juanita. profe, que transmite como los impulsos nerviosos.
Pues digamos que sí, o sea, los neurotransmisores como tal se encargan de transmitir información, ¿sí? Pero como tal, funciones en específico. Sí, ya vimos que la adrenalina se va a encargar como de transmitir ese tipo de respuestas así Profe, ¿nos rápidas volvemos a dentro de la conectar? supervivencia. Señor, ¿Nos volvemos a conectar? no. Acuérdense que en la Es segunda que hora cada un de clases minuto. vamos a ver, vamos a hacer el trabajo en clase. ¿Listo? Termino de explicarles eso. Entonces la acetilcolina se va a encargar de como tal inhibir o estimular alguno de los movimientos de los músculos, ¿sí? Ahora, chicos, se nos va a acabar la clase, pendientes al comunicado que les voy a enviar a Cibercolegios para el trabajo de esta segunda hora de clase. ¿Listo? Como ya se los había dicho, realizar mapa conceptual en resumen de todo lo que hemos visto del sistema nervioso como tal, que recoja todos estos elementos de una manera breve, pero pues